Bendiciones, amados hermanos, en esta hermosa noche. Les saludamos desde la iglesia Ministerio Viva la Familia de Ebenezer, Cunduacán. Mi hija, súbele un poquito el volumen. Ando un poco todavía afónico, hermanos, y estamos tratando de cuidar la voz. Vamos a invitarles a orar para compartir este tema, la ley de los miembros. Gracias. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, esta noche necesitamos, como siempre, o tal vez más que ayer, te necesitamos. No podemos hacer las cosas sin la ayuda de tu Espíritu, sin la ayuda de tu palabra, sin tu ayuda, Señor. Necesitamos que tu sangre preciosa nos limpie, nos lave, nos purifique, que nos cubras. Y esta tarde, Señor, o esta noche, háblanos conforme a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado hablando, hermanos, de la ley de los miembros. Hemos estado platicando de Romanos capítulo 7, verso 22 y verso 23, donde la Biblia dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El apóstol Pablo habla del hombre interior, que es el espíritu, el cual se deleita en la ley de Dios. Pero hay otra ley, dice, que está en mis miembros, en mis ojos, en mis labios, en mi boca, en mi lengua, en mi nariz, en mis oídos, en el tacto. Y esa ley se rebela contra la ley de Dios. Y esta ley de los miembros me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, ¿qué es una ley? Nosotros, más bien, ¿cuántas leyes hay de acuerdo a la Biblia? Nada más en cuanto a estos detalles del pecado, ¿verdad? La ley del Padre, la ley del Hijo, la ley del Espíritu Santo y la ley de los miembros, que fue de alguna forma la ocupa el enemigo para podernos llevar hacia la ley del pecado. Entonces, alguien dijo que si sembramos un pensamiento, podemos nosotros cosechar una actitud. Si sembramos una actitud, podemos cosechar un hábito. Si sembramos un hábito, aquello se puede convertir o podemos cosechar una ley. Entonces, todo comienza en el pensamiento, en la mente. Entonces, hoy quiero compartirles, ¿verdad?, qué es la ley de los miembros. Dice aquí, hermanos, que es la consecuencia del uso, la costumbre, la práctica de actividades pecaminosas. Nosotros venimos al Señor, pero ya el Señor nos salvó. Ahora el Señor nos quiere hacer libres del pecado. Y entonces comienza una batalla en nuestro espíritu, de nuestro espíritu contra nuestra carne. Perdón, hermano. Pero ahí se inicia una batalla espiritual. De manera que la ley de los miembros es el uso voluntario o involuntario de nuestros miembros para satisfacer los deseos de la carne. El propósito es llevarnos cautivos a la ley del pecado. Cuando uno nace de nuevo, entra en un conflicto con la ley de Dios. La ley que se presenta en nuestros cuerpos
debido al uso, debido a la costumbre, debido a la práctica del pecado. Entonces, debemos o debe ser abolida en nuestro cuerpo mediante un proceso de liberación. Fíjese, estamos hablando de un proceso de liberación, de restauración y de transformación. Tienen que haber estos tres elementos en nuestra vida. Debe haber liberación, restauración y transformación. Eso tiene que llevarse a cabo en una administración. Entonces, comenzamos hablando de la ley de los miembros en los oídos. Cuando oímos a la serpiente, cuando oímos a escondidas, cuando oímos a quien no debemos oír, cuando tenemos esa adicción a estar oyendo aquellas cosas que no debemos y que sentimos insatisfacción si no ocupamos nuestros oídos para oír algo que no nos corresponde. No poner atención a la palabra de Dios o la falta de atención a Dios también eso es ocupar mal nuestros oídos. Por algo dice la Biblia: el que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces, la comezón de oír también es un problema en los oídos. Esa comezón de querer escuchar a ciertos predicadores que no son nuestros pastores, que no son los que debemos escuchar, que no son los que deben, asentar doctrina en nuestra vida. Porque eso es importante, hermana y hermano. Si usted es miembro de la iglesia, aquí de Ministerio Ebenecer, Viva la Familia, la enseñanza que usted va a recibir es de parte de su pastor. No importa lo que digan los demás, porque usted aquí se llega a alimentar. Hay suficiente palabra para recibirla. Entonces voy a escuchar a fulana o a fulano para que me dé enseñanza, y entonces usted no está evolucionando, tiene comezón de oír. Y ese es un espíritus engañadores. Eso es importante tener cuidado. Yo recuerdo que en una ocasión, en una iglesia, una persona cuando estábamos ministrando se endemonió. Tenemos algunos detalles, hermanos, aquí en la transmisión. No sé si se está escuchando o se está viendo allá donde usted está, pero tenemos un detallito y queremos checarlo porque dice que no está conectado. ¿Ya? Ok. Entonces, mire, resulta pues que estando en ese lugar, una persona empezó a hablar, pero empezó a hablar, ahora sí que de parte o influenciada, llena más bien de un espíritu malo. Y el espíritu malo decía: ustedes son unos hipócritas, ustedes son esto, ustedes son aquello. Y una hermana, y yo entonces me acerqué a aquella persona y le dije: calla, enmudece y sal de ella. Entonces vino una líder de la iglesia, que así le llamaban en aquel entonces, y dijo: perdón, pastor, pero deje que hable, queremos escuchar qué va a decirle a la iglesia. Le digo: no tenemos nada que estar hablando con ningún espíritu inmundo, no tenemos nada que oír de ella o del espíritu. Y reprendimos, hermanos, y sacamos el espíritu de esa persona en el nombre del Señor. Usted no puede estar escuchando espíritus engañadores. Un ejemplo, ¿verdad? Entonces, de eso hablamos hace unos días, hace una semana más bien. Hace igual, unos días atrás, prácticamente casi una semana, el miércoles pasado, la hermana habló de algunos tipos de lengua o de boca que tienen una ley en sus miembros, es decir, lenguas no refrenadas, bocas que no saben cuidarse.
que no dejan de decir malas palabras, que no dejan de decir mentiras, que no dejan de hablar de otros, no pueden refrenarla, no pueden ponerle un freno. Lenguas que son blasfemas, engañosas, opresoras, maliciosas e inicuas. Lenguas arrogantes, lenguas destructoras, lenguas filosas y amargadas, lenguas que hieren, lenguas falsas y lisonjeras. Fíjense que es lamentable que haya este tipo de cosas en nuestras vidas. No solamente hablo de mí, sino que también de usted, pues. Algún problema tenemos con la ley de los miembros. Hay personas que no dejan de herir. El domingo hablábamos acerca del desprecio y cómo esa palabra tapúa significa pues desestimar, significa, hermanos, de alguna manera provocar a ira a sus hijos o a otras personas. No se controla la lengua, no se controla el mal hábito de hablar mal o insultar a un hijo, a una hija, a un familiar, a una esposa. Entonces, hermanos, esta es la ley de los miembros. Entonces hoy vamos a continuar con la ley de los miembros. Hermano, por ejemplo, la ley de los miembros en la lengua o la boca. Continuamos con ese punto. Hay diálogos con la serpiente, la lengua religiosa no refrenada, la boca y la lengua sucia, boca arrogante, lengua que maquina, lengua con veneno. Hermanos, lengua o boca que promete sin pensar, y boca mentirosa y lisonjera. De eso vamos a estar hablando en estos momentos. Entonces, yo le pido que usted se ponga cómodo, cómoda, y escuche la palabra de Dios. Y oigamos algo que el Señor quiere decirnos. Porque tal vez el Señor quiere que aprendamos que la ley de los miembros que está en la lengua o la boca hace que las personas hablen lo que no edifica, lo que es pecaminoso, hace que actúen en base a ello, que caigan y que contaminen a otros. Entonces, la lengua, hermanos, es un miembro de nuestro cuerpo pequeño, pero dice la Biblia que no lo pueden domar. Imagínense, las grandes naves pueden ser domadas por un pequeño timón, pero el hombre no puede dominar su lengua, a menos que sea un hombre cristiano que se deja guiar y se deja enseñar por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo, y está luchando en contra de la ley de los miembros. Así que vemos que Eva habló con la serpiente. Ya eso lo vimos hace una semana. Y dice que fue contaminada, lo que al final de cuentas la hizo desobedecer al Señor. Génesis 3:1 dice en la traducción lenguaje actual: entre los animales salvajes que Dios creó, no había otro más astuto que la serpiente. Un día la serpiente le dijo a la mujer, así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. La mujer le contestó, mire que la mujer estaba oyendo a la serpiente. Hermano, no tenemos nada que andar escuchando a la serpiente. Perdón, pero a veces les hago el comentario o les digo, hay un hermano, ¿verdad?, de la iglesia que el Señor le habló. Estoy poniendo un ejemplo, no estoy hablando de nadie en particular, pero a cada uno de nosotros nos ha hablado el Señor y nos dice: amado, quiero que confíes en mi palabra, yo voy a prosperarte, yo voy a bendecirte, yo voy a estar contigo, no estás solo. Amén, gloria a Dios.
recibo esa palabra por fe, la creo. Pero el incrédulo oye la palabra y se va, y el enemigo viene y le dice: ¿sabes qué? Eso que te dijeron es pura mentira. Eso ni es don de profecía, y no es Dios el que te está hablando. No le hagas caso. Es más, ve al mundo, vamos, yo te acompaño, le dice el diablo. Es más, échate unas, fúmate un cigarrito, vete con una mujer. El diablo, hermanos, es astuto más que nosotros. Por eso requerimos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y entonces él sigue su trabajo: no vayas al templo, no vayas, no vayas, no vayas, no vayas. Y aquí, hermanos, la mujer se pone a oír. Hermana y hermano, cuando usted escuche la voz de la serpiente que le susurra, que le murmura bajito y le dice: pórtate mal, Dios no te escucha. Usted debería reprender al enemigo en el nombre de Jesús. Hazlo para ver qué dice el pastor. ¿Yo qué puedo decir? Lo único que puedo hacer es orar por usted. Yo no me voy a poner a hacer berrinche o enojarme porque la hermana o el hermano se portó mal. Si al que le va a venir el ramalazo y el problema va a ser a usted. Para que mi mamá y mi papá vean que a mí me echaron a perder. Por favor, nadie tiene la responsabilidad más que tú, si ya eres mayor de edad, hermana y hermano, más que tú, de las decisiones que tomas en tu vida. Pero deja de escuchar al enemigo, deja de escuchar al diablo. Génesis capítulo 3 verso 2 dice: la mujer le contestó. Mire, el diablo hablaba y ella le contestaba: sí podemos comer de cualquier árbol del jardín. Lo que Dios nos dijo fue: en medio del jardín hay un árbol que no deben ni tocarlo. Mire cómo le aumentó. Tampoco vayan a comer de su fruto, pues si lo hacen morirán. Pero la serpiente insistió y la mujer la seguía escuchando. Hermanas y hermanos, ¿cuántos de nosotros oímos a la serpiente? Yo creo que todos de alguna manera hemos oído. Cuando le viene un pensamiento negativo, malo, no es suyo. No es suyo, viene de las tinieblas. Entonces la serpiente le insistió, porque mire, si hay alguien terco, es el diablo. El Señor lo reprenda. Y le dijo a la mujer: eso es mentira, no morirán. Y la mujer lo escuchó. Dios bien sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, serán iguales a Dios y podrán conocer el bien y el mal. Y la mujer miró el árbol, miró a la serpiente, escuchó a la serpiente y se quedó mirando al árbol. Mire cómo dice la Biblia. La mujer se fijó en que el fruto del árbol sí se podía comer y que solo de verlo se antojaba y daban ganas de alcanzar sabiduría. Arrancó entonces uno de los frutos y comió. Luego le dio a su esposo, que estaba allí con ella, dice esta versión. Quiere decir que Adán no andaba por otro lado. Adán estaba escuchando la plática y también él comió. Entonces, hermanas y hermanos, aquí encontramos a alguien que estaba dialogando, oyendo la voz del diablo. Entonces, asimismo, otro de los efectos perjudiciales de esta ley es que la persona no puede dejar de ser chismosa. Yo le pregunto, hermano y hermana, perdón,
se le hace difícil dejar de ser chismoso. A mí sí, ¿verdad? Porque a veces pensamos que chismear es solamente, hermanos, hablar mal de otros, comentar cosas que pasan. No soy chismoso, yo soy comunicativo, soy el que comunica las noticias de la ciudad, del pueblo. Pero a veces oímos cosas que no debemos oír. Con el oír, mire, para que haya un chisme debe haber un emisor y un receptor. El emisor es el que habla y el receptor es el que oye el mensaje, el chisme. Entonces, escuchar también es chisme, es un chisme. Hermanos, a veces no podemos dejar de ser chismosos. En la familia, ¿por qué no oramos mejor por el hermano? ¿Por qué no oramos mejor por la hermana que anda cascabeleando, anda mal? Ha tenido sus problemas. Pero ya se nos olvidó que a nosotros también el Señor nos perdonó en algún momento. Ya se nos olvidó que Dios, hermanos y hermanas, nos perdonó nuestros pecados y tuvo misericordia de nosotros. Y se nos hace fácil hablar de alguien. Tal vez por eso muchas veces el Señor no escucha nuestra oración. Necesitamos dejar de ser chismosos. O sea, la ley de los miembros que está en nuestros oídos debe ser abrogada, debe ser abolida, debe ser cancelada en el nombre de Jesús de Nazaret. A veces no podemos dejar de ser escarnecedores. ¿Y qué es un escarnecedor, hermano? Un burlador. A veces nos burlamos de cosas, ¿verdad? De los hermanos. Yo, le pido perdón esta noche, porque a veces yo jugando tal vez en broma, pero hay quienes no lo toman en broma, y aunque se ríen al momento, al rato dicen, se pasa el pastor, o se pasa el hermano fulano. Hermano, usted, dice la Biblia, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es decir, no hace causa común, no se junta con los que son burladores, con el que le gusta hacer bullying. Ven a un hermano que ya está avanzando, que ya el Señor lo sacó del alcohol, lo sacó de la droga, a una hermana que ya está buscando de Dios, tal vez ha cometido sus errores en el pasado, al igual que usted y al igual que yo, y ya que lo vemos empezamos a burlarlo. Mira qué santita la hermana. Y es que, hermanos, de verdad hay gente así. Así que ya le dices pastor al hermano José Manuel, mi pastor. ¿Cómo que ya le dices papá? Y entonces hay gente, hermano, burlona, porque ocupan su lengua, ¿verdad? Ocupan su lengua para chismear, pero también para burlarse de los demás. Entonces tenemos que arrepentirnos. Cada día tenemos que, hermanos, tener un cambio en nuestra mentalidad para que pueda haber un cambio en nuestra manera de vivir. A veces no podemos dejar de ser murmuradores. Vemos, como dice mi papá, cuando veas cosas, oye, mira, oye y calla. Pero muchas veces sin querer miramos y oímos, y al ratito estamos murmurando. La murmuración es una ley
que hay en nuestros miembros. Acostumbramos nuestra lengua y nuestra boca, hermanos, no solamente a maldecir, sino a murmurar contra otros. Es lamentable que en un hogar, hermanos, hayan padres que son maldicientes. No pueden hablarle a sus hijos de buena manera, sino que tienen que usar un lenguaje altisonante, un lenguaje, digamos, hermanos, grosero. ¿Quién le digo a usted que debe o puede hablarle a sus hijos de esa forma? ¿Quién le engañó? ¿Quién dijo que de esa forma se forman hombres? Yo creo que es una ley. Usted está mal acostumbrado. Estoy hablando con cristianos, porque yo no estoy hablando con impíos, pecadores, gente que no ha aceptado a Cristo. Pues obviamente, ¿verdad? Yo una vez me subí entramos a un carro, iba mi primo, un primo mío, y iba su tío al lado, y ese tío iba diciendo cada palabra, cada palabra que decía era una grosería, cada 2, 3 palabras una grosería, y me le quedé viendo, pues. Y en el tiempo que yo viví de chamaco, de joven, era un poco, me molestaban las cosas, y le digo, oye compa, no puedes hablar de otra forma, no puedes hablar sin groserías. Y me volteé a ver mi primo, el que iba ahí, me dice, es que así es, Manuel, él no conoce a Cristo como tú o como yo, pues. Así es el lenguaje. Pero yo estoy hablando de gente no convertida. Estoy hablando, no estoy hablando, hermanos, con ellos, pues. Estoy hablando con gente cristiana, con hermanos, con hermanas, que cuando están molestos, cuando están enojados, sueltan un disparate, dicen una grosería, dicen una maldición. Maldición o maldecir es eso, decir mal, hablarle mal a un hijo. Usted sabe que a un hijo le puede cambiar la vida si usted lo maldice. ¿Por qué no lo bendice? ¿Por qué no dice, hijo, te va a ir bien, hija, te va a ir bien? Yo el domingo comentaba esto y lo dije con todo mi corazón, porque vi un video donde los animales salvajes, un león agarró a uno de sus cachorros y le dio un zarpazo y lo botó a un lado del camino. Pero la leona vio eso, la mamá vio eso y se acercó al león y le dijo, tú puedes ser el... No le dijo así, pero agarró y se le quedó viendo y le rugió y agarró y le dio un zarpazo. Lo vi en un video real y no una vez, he visto varios así. Entonces yo me pregunto, ¿por qué algunas mamás permiten que los padres maltraten a sus hijos con palabras? No deberían permitirlo, porque si lo hace con usted, seguramente usted se va a ofender y se va a defender. Digo, en una ocasión estábamos enfrente de Soriana en una camioneta y yo le dije a mi esposa unas palabras groseras. Y entonces ella me volteaba y me dice, José Manuel, yo nunca te he dicho una mala palabra, así que te pido que me respetes. Y yo así, con esas palabras, sin ser grosera, y yo entendí que no estaba bien. Entonces a veces creo yo que el reino animal nos puede enseñar algo, aun cuando sea un reino animal salvaje. ¿Cuánto más entre nosotros, hermano?
Usted no puede permitir que una mamá, siendo usted un papá cristiano, permita que la mamá traiga a la chamaca o a la muchacha o al muchacho como si fuera un trapo, un guiñapo, un trapeador. No, y menos si ya está casada. Debería respetar. Perdón, hermanos, pero si estoy hablando así, con un poquito de fuerza, pero yo creo que es importante que tengamos cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos. Hay quienes no pueden dejar de ser engañadores. Mienten por todo. Dicen mentira en cada momento. Y son cristianos. No quiere decir que no son hijos de Dios, son hijos de Dios. Pero tienen que pelear contra esa situación. Tienen que presentar batalla en contra de, hermanos, en contra de la ley de los miembros que hay en nosotros. Debemos. Fraudulentos, hermanos. Mira, yo te pago, mañana te lo pago. Mañana te doy el dinero. Tienes dinero ahí. Ve, me van a dar un dinero. Es mentira. No les van a dar ningún dinero mañana ni pasado mañana. Lo único que quieren es sacarle. Son fraudulentos. Yo le invito a que dejemos de hacer eso. Usted dijo, voy a pagarle mañana, el día de mañana, dele su dinero a quien le debe. No le haga fraude. Si estoy hablando con cristianos. El Salmo 10, verso 7 dice en la Biblia al día: llena está su boca de maldiciones. ¡Wow! Llena. Hermanos, ¿de qué está llena tu boca? Es lamentable que hayan hermanos y hermanas, no en la iglesia pues, pero en el medio cristiano, que está llena su boca de maldiciones, de palabras sucias, de palabras y declaraciones que llevan a los hijos a la ruina. Llena está su boca de mentiras. Dice luego, y llena está su boca de amenazas. Nosotros no tenemos por qué estar amenazando a nadie. Si no fuera yo cristiano, mamá o papá o hermanito, ya te tuviera yo, no sé cuántos barrajones te hubiera dado ya. No, hermano, por favor. ¿Sabe cuándo aprendí eso yo? Que no debía, porque yo sabía pues de dónde me había sacado el Señor, y me fui al norte a estudiar. Y ahí en la escuela donde estábamos estudiando, habían unos norteños tremendos que buscaban problemas. Y hermano, yo no quería meterme en problemas, pero habían unos que lo pedían a gritos pues. Y entonces a veces me buscaron problemas. Y yo les decía, miras, nomás porque soy cristiano, si no, te demuestro de dónde me sacó el Señor. Y entonces me decían, eso ya no va contigo. Eso ya no va contigo. Ya no va con nosotros. No tienes que decirlo. Esa es una amenaza. Y los cristianos ya no debemos estar amenazando. Los hijos de Dios ya no debemos amenazar. Dice, llena está su boca de maldiciones, de mentiras y amenazas. Bajo su lengua esconde maldad y violencia. Wow. El Señor nos ayuda, hermanos. Vamos a continuar con este tema, con la ley de los miembros en la lengua.
porque ya tenemos 37 minutos. Entonces yo le invito, hermana, si usted está escuchando con oídos circuncidados, hermano, si está escuchando con oídos circuncidados, escucha al pastor. Dios bendiga a los hermanos que están al lado de usted, a los amigos, a los vecinos, a los familiares que están escuchando este tema. Qué bueno, ¿verdad? Pero y si le hacen un comentario, no lo oiga, porque no será Dios el que esté hablando, ¿verdad? Para ayudarle. Escuche lo que le estoy diciendo. Todos necesitamos no solamente pedirle perdón a Dios, porque hay una situación que quiero comentarles ahora mismo. Hebreos, no recuerdo el texto, pero Hebreos dice que debemos acercarnos al trono de la gracia de Dios para hallar misericordia delante de Él y también hallar gracia, misericordia y gracia. Cuando nosotros pecamos por causa de la ley de los miembros que hay en nuestro cuerpo, entonces, debemos ir ante el Señor y decirle: ten misericordia de mí, perdóname, yo estoy mal, lo reconozco, misericordia. Dios es misericordioso, pero también dice y gracia. Entonces, en el trono de la gracia encontramos misericordia y gracia. La misericordia es para que el Señor me perdone, pero la gracia es el poder de Dios para no seguir cometiendo esa misma falta, para no seguir siendo un maldiciente, un defraudador, para no seguir siendo el mismo. Porque el Señor perdona los pecados, hermanos, nos perdona. Pero también le dijo a la mujer adúltera: ¿alguien te condena? No, Señor, los que me condenaban se han ido. Ok, ni yo te condeno, misericordia. Y luego le dice: vete y no peques más, gracia. Te doy el poder para que puedas vencer esa ley de los miembros que tienes en tu cuerpo. La necesidad de un hombre, la necesidad de una mujer, de caricias, de besos, todas esas cosas, hermanos, tienen que ver con la ley de los miembros. Que el Señor nos ayude y nos dé su misericordia, su perdón, y nos dé su gracia para vencer. Le invito a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo vengo delante de tu presencia como ministro. Desde luego que también vengo como un ser humano, que tengo defectos y tengo muchas situaciones en mí, que solo tú puedes pulir y puedes procesar. Esta noche, Señor, te pido que ministres a mis hermanos y mi vida también. Que guarde nuestra lengua, nuestra boca, de aquellas cosas que nos llevan a la ley del pecado y que nos vuelven a ser cautivos, voluntaria o involuntariamente. En el nombre de Jesús te pido que ayudes a mis hermanos, ya que nuestra vida cristiana y nuestro crecimiento no depende de mí como pastor, sino depende de cada uno de ellos, de cada uno de nosotros. La salvación es individual y el crecimiento también. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a saludar a algunos hermanos y hermanas que están conectados.
Julio César, Dios te bendiga. Saludos hasta Pomoca. Salúdanos a tu esposa, a tu amada esposa. Salúdanos a la hermana Ana. Dios le bendiga. También salúdanos a Julio, a tu hijo. Laila Ochoa. Hermana Laila Ochoa, Dios le bendiga. Hermana, saludos al hermano Manuel Suárez Méndez. Dios me lo bendiga, viejo. Miguelina Hernández. Hermana Miguelina Hernández, Dios le bendiga hasta Morelito, que el Señor le guarde y espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida. Carlita Jiménez. Carlita Jiménez, Dios te bendiga, mi hermana e hija en el Señor, Dios te guarde y te dé victoria. Amén. Doris Suárez, Dios te bendiga también, Dios te bendiga. No sé si ya estás mejor, ¿verdad? Cuando te veo con el collarín, me imagino que vas a la luna. Bueno, Dios te bendiga, Dios te guarde. Saludos al hermano Marco Leiva. Saludos a Keila, también a Raimundo. Tal vez por ahí esté la hermana Mónica. Saludos hasta donde se encuentre Esteban también y donde se encuentre Marquito. Dios los bendiga allá en Monterrey. Amén. Hermana Cindy Alvarado, Dios le bendiga a usted, a su amado esposo, a sus niñas, a la niña Violet, a la niña Regina. Los queremos mucho en el nombre del Señor. Amén. Hermana Maricruz, también Dios le bendiga. Hermana Maricruz, saludos a su esposo, el hermano Rafael Porofé, y saludos a toda la familia. También a la hermana Estrellita, al hermano Sammy Pérez, Suárez Pérez. Saludos también a Madison, que ya debe estar durmiendo, y la niña Michelle, que seguramente está escuchando todavía, porque es una niña de fe. Amén. Hermana Candelaria de los Santos, Dios les bendiga. Saludos hasta Cúlico. No sé si es primera, segunda o tercera, pero Dios le bendiga hasta allá, hermana. Saludos a William. Saludos a toda la familia. Amén. Bueno, si hay alguno que esté conectado y no lo estamos saludando, perdón, no aparece ahí, salúdenos, diga hola, ¿verdad? O nada más ponga hi. Dios te bendiga, hermano Chuchín Torres, no sé si estás ahí, hermana Rubí también, todos los que estén conectados, que el Señor les bendiga abundantemente y que el Señor nos ayude en esta batalla que tenemos en contra de la ley de los miembros. Dígame. Sí, Sammy Suárez Reyes, cierto, hermano Julio, se me olvidan los apellidos, ya ven que la familia ha crecido mucho. Sí, es cierto, Sammy Suárez Reyes, correcto. Bueno, ¿alguien más está conectado? Salúdenos ahí, diga hola, y bueno, le esperamos mañana a las 5:30 en el templo. Vamos a tener un servicio, el servicio presencial, familiar, donde vamos a hablar de este tema, pero enfocado a la familia, como lo hicimos hoy. También les pido que hagan planes para ir a la casa del suegro o de los suegros del hermano Hugo, de los papás de la hermana Nayeli, porque pues el Señor ha estado un poco mal de su corazón, con problemas en su cerebro, en su mente, tiene problemas. Entonces, ellos gustosamente, la mamá aceptó que fuéramos a hacer un culto. Así que debemos aprovechar estas oportunidades. Invito a toda la iglesia. Le dije a Hugo que haga lo posible por venir a buscarnos. No le dijimos al hermano Alexis porque pues no lo vimos el domingo. Esperamos que esté bien, aunque ya lo he visto, ¿verdad?
Pero esperamos que todo esté bien en su casa. Saludos a su familia, a la hermana Mari, a los niños, Ian, y también al niño Joseph. Amén. No sé si alguien, no, nadie. Que Dios le bendiga y que pasen muy buenas noches. Amén.